Muy buenas tardes, mi nombre es Gladys Milena Giraldo Sanabria, soy estudiante de la Maestría en Interculturalidad y Educación de la Universidad Uniminuto de la ciudad de Ibagué. El día de hoy vamos a hablar sobre la influencia de la colonialidad del pensamiento francés y anglosajón como aporte al estado de la educación actual. De esta manera, y gracias al colonialismo, se enmarca un gran aporte ya que se desencadena el pensamiento crítico permanente. Así, la escuela francesa renovó considerablemente su organización y proyecta una educación para todos. Seguidamente, el pensamiento anglosajón basado en estándares profesionales que a mediados del siglo XIX y XX fortalecen la educación más estructurada. Como podemos ver, son dos corrientes paralelas que influenciaron notablemente nuestra educación. Bueno, y para fortalecer esta temática está con nosotros el psicólogo y docente William Rubiano, quien se ha desempeñado como profesor en universidades como La Sabana, la UNAD, la Universidad del Área Andina, Uniminuto y la Universidad del Tolima. Hoy nos acompaña dándonos sus aportes sobre estos dos pensamientos y el impacto que ha tenido en nuestra educación actual. Muy buenas tardes, profesor William. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, realmente es un tema muy interesante que nos permite analizar y conocer cómo dentro de los diferentes contextos que ha tenido la educación a través de la historia existen actualmente como dos influencias, digamos unas herencias que quedan, la escuela francesa y la escuela anglosajona. Algunas características de la escuela francesa podemos determinarlas como referidas a las condiciones que se dieron a partir del siglo XIX o durante su desarrollo, en donde se considera la educación como tal de carácter obligatorio, en donde el pensamiento laico, es decir, cualquier ser humano tendría y tendrá acceso a la educación. Eso permitió como ir entendiendo la importancia de la educación frente al desarrollo mismo de la sociedad. Y por otro lado, pues no importa sus condiciones, sus pensamientos, su religión, sino que realmente fuera para todos. Se preguntaban cómo financiarla. Esto se financiara, se estableció unos aspectos de conocimiento, pero también económicos en cuanto a los impuestos, que fueron realmente los que soportan y de igual forma se siguen cumpliendo, que mantienen la educación. Toda la educación para los jóvenes, para el futuro, permite desarrollarlos, no estancarlos, sino que garantizaba el desarrollo del derecho a la educación. Ya en el siglo XX, pues ya no importa la edad, puede estudiarse de una forma más abierta según su edad, es decir que viene un cambio significativo, en donde se rompen muchos paradigmas y barreras y se empieza a fortalecer el desarrollo de la educación para un país más educado. Pero cuando hablamos del modelo anglosajón o de la influencia anglosajona, encontramos como algo ya diferente, ¿no? En primer lugar, pues entendemos que está ligado a un modelo capitalista en donde solo el que tenía dinero era el que verdaderamente podía estudiar. Pero también por otro lado, pues existe un modelo que, como se da casi siempre en los países germanos, de Gran Bretaña, los que hablan el inglés, permitía estructurar un desarrollo más organizado, una educación que se establecía por competencias, por estándares, y de hecho pues ha influenciado mucho a Sudamérica, porque de alguna forma se está trabajando en este momento así. Se considera la competencia como un eje central en la aplicación de la práctica que permite el aprendizaje. Y tiene en cuenta pues el desarrollo social, que es un factor tan fundamental hoy día, ¿no? En una diferenciación de clases sociales. Carece de discontinuidad, por el contrario es un proceso organizado, como le decía, y permite mejorar las condiciones de la evaluación. Muy bien, profesor William. O sea que hablamos que estas dos corrientes son muy paralelas, ¿cierto? Son unas corrientes que pues están, pues una como el inicio y la otra es como la estructuración, ya como la organización y ya la parte curricular de nuestra formación, ¿cierto? Entonces, bueno, doctor, yo aquí, pues yo sé de su larga trayectoria como docente, como psicólogo, y sé que usted tuvo pues una experiencia muy importante a nivel rural. Cuéntenos un poco sobre esto. Así es, la experiencia en la parte rural ha sido muy importante, muy significativa, te enseña muchas, digamos, contrastes con lo que es la realidad, ¿no? De un país futuro que no cumple con las condiciones, en donde el difícil acceso, el hacinamiento, la falta de recursos realmente se convierte como una barrera para desarrollar un concepto clásico y propio, en donde la influencia anglosajona nos permita desarrollar verdaderamente lo que ella quiere. Sin embargo, ha sido positiva, es una lucha, es creatividad, es buscar recursos, siempre en función de la educación de nuestros niños. Muchas gracias, profesor William. O sea que pues esta parte social que es primordial para todos,
pues ya que pues lamentablemente nos quieren como medir con la misma vara, ¿cierto? Pero esta parte de la docencia rural y la docencia urbana pues no cuentan con las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces es aquí donde pues como que vamos a mirar que pues finalmente esa educación francesa, esa corriente que nos muestran ellos con su igualdad, su educación para todos es algo primordial, es algo que nosotros queremos, pero ya vienen la parte de la influencia anglosajona, donde ya nacen las teorías, los currículos, conociendo toda esta parte teórica, llevándolo a la práctica, ¿cierto? Donde estas dos corrientes son muy paralelas y pues llevan al impacto y toda esta influencia que nosotros tenemos en esta educación actual. Entonces, gracias a estas dos corrientes, pues, ¿qué hacen? Que la educación tenga un progreso, ¿no? Porque debemos estar abiertos a ese continuo cambio que la educación siempre nos va a llevar. Entonces, a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por prestarnos esta atención y seguir